La iglesia de San Roque de Barranquilla es una iglesia de culto católico bajo la advocación de San Roque de Montpellier, patrono popular de la ciudad. Es una edificación de estilo neogótico florentino único en el país, cuya construcción comenzó el 31 de octubre de 1853 y tomó 5 años, cuando el 15 de agosto de 1857 recibió el impulso definitivo para su culminación. Está situado en el barrio San Roque de Montpellier, sobre la calle 30, número 3625, en el distrito de Barranquilla. Fue una parroquia ilegal desde el 31 de octubre de 1853 hasta el 30 de julio de 1881, cuando Monseñor José Romero, obispo de Santa Marta, la consagró oficialmente en parroquia. La parroquia San Roque es considerada Patrimonio Nacional Arquitectónico del Atlántico, declarado por la Ley 260 de enero de 17 de 1996. Gracias a la herencia propia del pasado de una comunidad como testimonio vivo de su historia y de su cultura, siendo este templo un objeto de especial cuidado y observación por la majestuosidad con la que fue construido. En 1849, un terrible cólera azotó la entonces villa de Barranquilla, causando muertes en todos los vecindarios. Una familia de la ciudad consiguió una imagen de San Roque, patrono de los pobres, decorando la habitación donde reposaba la imagen como especie de pequeña capilla, donde las personas llegaban a venerar al santo de la imagen. En la época de la epidemia de cólera, muchas personas hacían oraciones y promesas a San Roque para que acabara la epidemia, llegando incluso a prometer la construcción de una iglesia en su honor. La epidemia terminó y enseguida los habitantes de Barranquilla comenzaron a hacer los trámites para su construcción. Ingresar a ella y a cualquier templo se le guarda respeto y espiritualidad por cultura, buenos modales, ética y por ser un recinto sagrado y de veneración donde se les rinde culto a un Dios supremo. Al visitar la iglesia nos podemos dar cuenta en lo impactante de su exterior e interior de ella. Su entrada principal consiste en grandes puertas de madera talladas cuidadosamente. Está rematada por arcos ojivales, lo mismo que los ventanales. En medio de las torres se encuentra un vitral en forma de ojiva, sobre el que reposa un frontón rematado por una cruz. La imagen tradicional de San Roque, hecha en madera, es la más antigua y está ubicada en la entrada de la iglesia. Se percibe desde lejos las altísimas torres y en la amplia cúpula. El entorno de la iglesia se encuentra en proceso de restauración mediante la construcción de la Plaza de San Roque, ubicada entre las calles 30 y 31, con carreras 36 y 38, creando un sistema de áreas verdes. Los inmuebles alrededor de la iglesia fueron demolidos y la plaza se encuentra en su recta final. El proyecto comunicará la iglesia con el Hospital General de Barranquilla. Las paredes no poseen grietas, por lo que se presume que los cimientos están en buen estado. Para 1995, a la fachada de esta iglesia la acompañaba un letrero que advertía el peligro de caminar por sus alrededores. Se estaba desmoronando a pedazos y con ella un gran ejemplar del legado arquitectónico del Caribe colombiano estuvo a punto de desaparecer. El predominio de materiales como la piedra, mármol y la madera también hacen parte de esa corriente. En definitiva, la iglesia de San Roque muestra desde ya, en plena recuperación, una belleza escondida detrás del abandono, obra del arquitecto holandés Antonio Stoute, con estudios tan precisos que incluían hasta la dirección en la que viajaba el viento y la resistencia del suelo. Al final, se consideró su consentida por todos los sacrificios que significó su diseño y construcción, algo que muchos empiezan a entender gracias a la imponencia de sus líneas. Al visitar la iglesia nos encontramos con Miguel Ángel Angulo, que nos hablará un poco sobre esta iglesia. Miguel Ángel Lugo, de la parroquia San Roque, soy el comunicador social. Nos encontramos aquí compartiendo un poco de la historia de la parroquia de San Roque. La parroquia San Roque surge en el año 1858 como capilla. Luego de una gran epidemia que hubo en Barranquilla en esa época,
muchos fieles le prometieron a San Roque construir un templo, y en 1981 se declara la capilla como parroquia. Allí inician los trabajos del templo, y en el año de 1944 se inaugura esta bella joya arquitectónica de la ciudad de Barranquilla. ¿Cuál es el estilo de esta capilla, de esta parroquia? El estilo de esta parroquia es estilo gótico. ¿Por qué? Porque el arquitecto constructor Anthony Staudt, holandés, se inspiró en la oración. Podemos hacer este ejercicio en nuestras casas, colocar las manos así, y vemos el estilo gótico. Porque en las puntas, porque todo el gótico va en punta, como una acción de gracias a Dios. El arquitecto se inspiró en esta forma. Este es un patrimonio nacional por la importancia que tiene el templo, la antigüedad, la parte histórica, por ser una de las segunda parroquia de la ciudad, y debido también a la parte de las torres, a la reconstrucción o reparación de las torres en el año 96. De ahí se ejecuta el decreto gestionado por un senador de la República de ese entonces. ¿Qué hace que al entrar a este lugar se guarde respeto? Bueno, como todo lugar de culto, cuando uno entra a la casa del Señor, a la casa de Dios, en este caso las parroquias, es un lugar de culto, por lo tanto merece respeto. Entramos y nos dirigimos a la capilla del Santísimo para encontrarnos con Él, y así todos formar la iglesia que Dios quiere. ¿Qué diferencia hay entre basílica, templo, iglesia, catedral y capilla? Bueno, la capilla es el comienzo de la parroquia. Es algo muy pequeño como para albergar un poco feligreses, poco fieles. La parroquia ya es la etapa ya más, es una estructura más grande, y es grande en feligreses y en la misma estructura. La catedral es la madre de todas las parroquias dentro de una diócesis o arquidiócesis. Arquidiócesis cuando el territorio de evangelización es muy extenso, y diócesis cuando el territorio es pequeño. ¿Cómo es el contexto tanto fuera como dentro de la parroquia? Bueno, el contexto externo e interno. El contexto interno de la parroquia se ve mucho el asociacionismo, asociación, es decir, grupos de personas, de fieles que se congregan con el fin de evangelizar en los diversos sectores que maneja la parroquia. Se ve mucho la celebración de los sacramentos, la participación de la Eucaristía y el compromiso social. Y a la parte externa del templo, el contexto externo de la parroquia, vemos mucho el contexto de la familia. Se trabaja mucho con la familia, se lleva al mercado a las personas más necesitadas, porque estamos en un territorio bastante necesitado, en una zona de la ciudad bastante pobre, por decirlo así. Se trata en lo posible de llegar a los jóvenes que van metidos en la droga, en los vicios, que están en las esquinas de las calles. Se llega a eso, a los jóvenes y niños más necesitados de la zona. Ya nos habías hablado de que esto es una comunidad salesiana. ¿Qué significa eso? Bueno, una comunidad religiosa. Dentro de la iglesia existen comunidades religiosas, son aquellas que les dan ese estilo particular dentro de la iglesia. Acá como parroquia San Roque estamos en la comunidad salesiana, fundada por San Juan Bosco, cuyo carisma es juvenil. Nuestro trabajo se enfoca en los jóvenes y niños más necesitados de la ciudad. Bueno, muchas gracias por tu muchísimas colaboración. gracias a ustedes, los esperamos por acá nuevamente para que sigan en sus quehaceres. Muchas gracias. Barranquilla es un sincretismo de tradiciones, ideas y doctrinas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial, pero la palabra sincretismo se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de función y asimilación de elementos diferentes. Las formas espaciales en todo edificio y en toda ciudad están concebidas para sugerir
para inducir a tipos de comportamiento determinados. Una nueva rama de la semiótica, la proxémica, supone que esto no es un caso de insinuación o mera estimulación, sino que se trata de un proceso de significación, de manera que cualquier forma espacial es un mensaje convencional preciso que transmite determinados significados sociales sobre la base de unos códigos existentes. Humberto Eco, en 1973. Kirchhoff sugiere que entrar en un edificio religioso es una metáfora de entrar en relación espiritual, porque es el espacio sagrado, puede ser analizado por tres factores que afectan el proceso espiritual. El espacio longitudinal destaca la procesión y el retorno de los actos sacramentales. El espacio del auditorio es sugerente de la proclamación y la respuesta, y nuevas formas de espacio común diseñada para la recolección y el retorno dependerá en gran grado en la escala minimizado para aumentar la intimidad y la participación en el culto. En la arquitectura, quienes se mueven por ella, los usuarios, son los que le dan el significado. La vida social resulta ser un sistema de signos donde los seres se relacionan primariamente desde sus cuerpos. Un cuerpo ocupa una posición con respecto a otro, guardando también relación con el espacio dado, ya sea privado o público. Esto es dicho por Humberto Eco en 1973. Volviendo al templo visitado por nosotros, la iglesia de San Roque de Barranquilla está ubicada dentro de las 5 zonas más inseguras de Barranquilla y su área metropolitana, en que se evidencia que el atraco es el delito que más se comete en estos lugares. Los vecinos escogieron el barrio más peligroso y denunciaron hechos delictivos puntuales. En la primera zona quedaron agrupados los barrios San Roque, Rebolo, La Luz y La Chinita. Un hurto puede registrarse en estos sitios a cualquier hora del día. La conducta humana es afectada por la herencia genética y por la experiencia. Las formas en que las personas se desarrollan se moldean por la experiencia y las circunstancias sociales dentro del contexto.